Hola a todos, bienvenidos una vez más a las clases de bioquímica. Esta vez vamos a continuar con la clase número 2 de la unidad 1, denominada Estructura y Función de Aminoácidos y Proteínas. Tal como les fue comentada en la unidad anterior, para esta oportunidad vamos a ver algunas propiedades físicas y químicas de los aminoácidos, dentro de las cuales se encuentra su ionización y sus propiedades como soluciones amortiguadoras o buffer. Empecemos con las propiedades físicas de los aminoácidos. Los aminoácidos, principalmente 19 de los 20 aminoácidos, poseen por lo menos un carbono asimétrico, que es también llamado un carbono quiral. ¿Qué es un carbono asimétrico? Un carbono asimétrico es un átomo de carbono que posee sus 4 sustituyentes distintos entre sí. Todos los aminoácidos poseen elementos distintos entre sí, con excepción de la glicina, que es el único aminoácido que posee en su cadena lateral R otro átomo de hidrógeno. Por lo tanto, sería el único aminoácido con 2 átomos de hidrógeno en su estructura como sustituyentes, razón por la cual no poseería carbono asimétrico. Son llamados carbonos quirales, dado que ellos tienen la propiedad de girar el plano o de desviar el plano de la luz polarizada plana. ¿Qué es esto? Una propiedad física que ocurre cuando se colocan unas sustancias químicas en un aparatito que se llama polarizador. El polarizador mide en cómo van las ondas de la luz. Y si uno coloca entre medio una sustancia que posea un carbono asimétrico, esas ondas de la luz se pueden ir hacia la derecha o hacia la izquierda, solo por la presencia del carbono asimétrico. Por eso es que se llaman carbonos quirales, porque son capaces de desviar la luz. A su vez, los aminoácidos, ya que son compuestos orgánicos, tienen distintas formas de ser distribuidas en el espacio. Yo puedo tener dos moléculas con la misma cantidad de átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno y de nitrógeno, pero desde el punto de vista geométrico en el espacio tengan una forma distinta. De ahí entonces yo puedo tener distintos isómeros del mismo compuesto orgánico. De ahí donde surge el nombre de estereoisómero, estructura que tienen la misma fórmula química pero difieren en su orientación espacial. Parte de estos estereoisómeros son los enantiómeros. Los enantiómeros son estructuras que poseen un carbono asimétrico y son dos estructuras que yo la puedo colocar una al frente de la otra y van a ser iguales, como si yo estuviese colocando una molécula frente a un espejo. De ahí que son llamadas como imágenes especulares. Son imágenes especulares, pero no las puedo superponer. Tiene esa particularidad los enantiómeros. Todos los aminoácidos que poseen carbono asimétrico pueden formar enantiómeros. La cantidad de enantiómeros que puedan formar va a depender de la cantidad de carbonos asimétricos presentes en su estructura. Y la fórmula para saber la totalidad de enantiómeros a formar es esta que está aquí abajito, 2 a la n, donde n representa el número de carbonos asimétricos. Siguiendo con esta onda de la orientación espacial, surge lo que llamamos como configuración absoluta. Los aminoácidos tienen una configuración que depende de la configuración que tenga el compuesto gliceraldehído. El gliceraldehído puede tener dos estructuras, la estructura L y la estructura D, que depende de qué lado se encuentra el grupo hidroxilo unido a su carbono alfa. Si está ubicado hacia la izquierda, sería un L-gliceraldehído. Si está ubicado hacia la derecha, sería un D-gliceraldehído. Si tomamos como referencias estas estructuras, entonces todos aquellos aminoácidos que posean el grupo amino ubicado en el carbono alfa hacia la izquierda, como está el grupo hidroxilo en el gliceraldehído, van a ser denominados como L-aminoácidos. Y todos aquellos, por ende, que poseen el grupo amino del carbono alfa hacia la derecha, de manera equivalente al grupo hidroxilo ubicado en la derecha en el de gliceraldehído, van a ser conocidos como D-aminoácidos.
Aquí como este ejemplo que está aquí, el de la alanina. L-alanina y D-alanina, dependiendo de la orientación del grupo amino. Importante destacar en este punto que todos los aminoácidos que vayan a formar parte de las proteínas, es decir, aminoácidos proteicos, aminoácidos que necesitan ser polimerizados, tienen que ser de tipo L. Todos los aminoácidos que formen parte de las proteínas es necesario que sean de tipo L. Acá está lo que les comentaba acerca de la actividad óptica. Generalmente los aminoácidos que son de tipo L y por todas aquellas estructuras que tienen un carbono quiral, tienden a desviar el plano de la luz polarizada plana. Este es donde tenemos el polarizador, aquí va la luz y se desvía el plano de la luz en las ondas en cómo va siendo dirigido. Los que son de tipo L principalmente tienden a tener un giro hacia la izquierda y ese giro hacia la izquierda se llama giro levógiro. Giro hacia la derecha se llama giro dextrógiro. Eso con las propiedades físicas. Hablemos un poquito de las propiedades químicas. En cuanto a las propiedades químicas de los aminoácidos, está muy asociado a lo que es el pH. Recordamos que el pH, bueno, es una escala que mide la cantidad de acidez que se encuentra en un medio. La acidez está asociada a la cantidad de hidrógenos libres que se encuentren en un medio específico. Si es mucha la cantidad de hidrógenos libres, entonces va a haber mucha acidez. Y si hay mucha acidez, el pH es bastante bajo. Si hay pocos hidrógenos, entonces porque hay baja acidez, es un medio muy alcalino, por lo tanto un pH alto. Recordamos que la escala va de 0 a 14 y teniendo 7 el pH neutro, que es habitualmente el pH fisiológico, donde estamos con el pH fisiológico. ¿Por qué hablamos de ello? Bueno, porque los aminoácidos tienen una propiedad que son soluciones o sustancias anfóteras, son anfolitos, porque ellos son sustancias que se tienden a comportar como ácidos y como bases a la vez. Entonces, recordando un poco qué es un ácido y qué es una base. Un ácido es una sustancia que es capaz de ceder protones al medio. Protones debe ser como el hidrógeno con carga. Y una base es una sustancia que es capaz de aceptar protones del medio. Entonces, se tiene una ecuación ácido-base. Tenemos una estructura como la que tenemos acá arriba. Tenemos esta estructura que está acá. Esta estructura tiene hidrógeno, tiene protones. Entonces, esta estructura es un ácido porque esta estructura es capaz de ceder protones. Ahora, esta estructura que está aquí se conoce como la base. ¿Por qué? Porque ella no tiene nada que ceder, sino ella lo que va a hacer es aceptar protones. Por lo tanto, ella va a aceptar el protón que está aquí. En esta estructura que está acá, nosotros normalmente conocemos acá como el ácido y la base conjugada. La base conjugada es lo que va quedando de la estructura cuando el protón ha sido liberado. Existen dos tipos de ácidos. Existen los ácidos fuertes, son ácidos en donde la reacción química se da con una sola flechita, con una sola dirección, en donde la molécula se disocia y listo. O sea, yo agrego un ácido en un medio y ese ácido se va a disociar, ¿no? Liberando protones, liberando su base conjugada y ya. Pero hay otras sustancias ácidas que son los ácidos débiles, en donde esto se disocia, pero no se disocia completamente. O sea, se disocia, pero tiende de nuevo a conjugarse para formar el ácido. Hago este hincapié porque dos de los grupos funcionales del aminoácido se comportan como ácidos débiles. El grupo carboxilo y el grupo amino se comportan como ácidos débiles. O sea, yo puedo disociar el grupo carboxílico, que es lo que tengo acá, puedo disociar el grupo amino y yo puedo ceder protones al medio y tener las respectivas bases conjugadas. Importante acá conocer que la forma ácida del grupo carboxílico es una forma que no tiene carga, pero la base conjugada sí tiene carga, es una carga negativa. Mientras que la forma ácida del grupo amino tiene carga positiva, pero la base conjugada no lo tiene. Esto es lo que se conoce como un par ácido-base conjugado. Tenerlo en cuenta a la hora de calcular las cargas que pueda tener un aminoácido en un medio.
Cuando nosotros tenemos un ácido débil, da mucho interés conocer la fuerza que tenga ese ácido. ¿Qué significa la fuerza que tenga el ácido? Es qué tanto se puede disociar el mismo. Obviamente, mientras más se puede disociar, más fuerte es ese ácido. Con los ácidos fuertes no se hace ese cálculo porque todos ellos se van a disociar. Pero con los ácidos débiles surge ese interés. Surge entonces el interés de ver qué tan fuerte es un ácido débil. Qué tanto se puede disociar un ácido débil, ¿no? En base a la estructura de su par ácido-base conjugado, se calcula un índice que se llama Ka-A, ¿no? Entonces, el Ka-A tenemos en el numerador los elementos que quedan posterior a la disociación, es decir, protones por un lado, la base conjugada por otro, y en la parte de abajo se obtiene la molécula ácida completita, ¿no? Entonces ella mide qué tanto es el grado de disociación del ácido, qué tan eficientes en ser protones. Importantísimo es saber que a mayor valor de Ka-A, más fuerte es el ácido débil, porque esto se calcula para los ácidos débiles. Entonces, yo puedo tener muchos ácidos débiles y el que tenga mayor Ka-A es el que dentro de ellos puede ceder más cantidad de protones. Eso sí, ninguno de ellos lo va a ceder en su totalidad. Ahora bien, el valor de Ka-A es un valor difícil de manejar, difícil o fastidioso de manejarlo porque son valores muy altos o muy chiquititos y tienden a estar en notación científica. Razón por la cual ellos se hacen es como transformarlo en un número más manejable. Razón por la cual se les saca logaritmo y se calcula en vez del Ka-A el pKa. Indica lo mismo, la fuerza del ácido y todo el cuento, pero sabemos que es una medida logarítmica. De las dos moléculas que forman parte del aminoácido, o sea, los dos ácidos débiles, el grupo carboxílico y el grupo amino, el alfa carboxílico y el alfa amino, el grupo carboxílico es un ácido más fuerte, un ácido débil más fuerte que el grupo amino. Por eso es que ella posee un Ka-A más elevado que el otro. El detalle con el pKa es que al ser una medida logarítmica y negativa, los valores que yo obtengo luego son valores inversos. Mientras más alto sea el valor en Ka-A, más pequeño va a ser su pKa. Entonces, aquí lo que nos tenemos que aprender es que a menor pKa, más fuerte es el ácido débil. Siempre recordar que estamos hablando de ácidos débiles. Entonces, la medida con la que se va a trabajar es pKa y se debe mantener ahí. ¿Por qué? Porque es una medida más manejable. ¿Cuál es el único detalle? Que al ser una medida logarítmica, entonces los resultados son inversos. A menor pKa, más fuerte es el ácido débil. Por lo tanto, el grupo carboxílico, por ser un ácido débil más fuerte, posee un pKa más bajo que el grupo amino. Entonces, de los dos componentes del grupo del aminoácido, ¿ok?, quien va a ceder más protones al medio va a ser el grupo carboxílico ubicado en el carbono alfa. Entonces, se suele evaluar, ¿no?, el comportamiento de esos ácidos débiles. Los ácidos débiles normalmente funcionan como soluciones amortiguadoras o buffers. ¿Qué es una solución amortiguadora o buffer? Ellas son soluciones que tienden a resistir cambios de pH después que yo agregue cantidades de ácido o base fuerte. ¿Cuál es el detalle? Que cuando yo tengo una solución, ¿no?, yo tengo una solución cualquiera, y si yo le agrego a esa solución cantidades de ácido, se supone que esa solución debería alterar su pH, debería ser más ácido, se debería acidificar mucho más. O al revés, yo le quitara moléculas de hidrógeno, eso se debería alcalinizar más. Muy bien, pero si yo a esa solución que estoy manejando le agrego una solución amortiguadora y entiéndase un ácido débil,
ese ácido débil va a tratar de minimizar los cambios de pH. ¿Por qué? Porque va a intentar capturar o liberar los protones para que el pH general no varíe. Y esa función es máxima cuando estoy trabajando a un valor de pH que es igual al pKa del ácido débil con el que estoy trabajando. Tal como el caso en este caso el ácido acético puede funcionar como una solución buffer, sabiendo que el ácido es la molécula completa y la base conjugada es lo que va quedando cuando ya libera el protón. Entonces, normalmente nosotros tenemos una curva de titulación de una solución amortiguadora. Seguimos con el ácido acético. Recordemos aquí la estructura del ácido acético. Este es el ácido acético, CH3COOH. El ácido completo es esto, esta es la estructura ácida. Y esto es lo que quedó de la estructura una vez que liberó protones. CH3COO, rayita negativo. Entonces podemos tener algo aquí que es una curva de titulación. Debemos entender esto como que bien para poder ver cómo se comportan los aminoácidos. Ahora podemos generar una curvita, ¿no? Acá de una solución. Tenemos una solución acá a la cual estamos agregando ácido acético, ¿no? Tengo una solución de ácido acético y le estamos agregando grupos OH. Es decir, le estamos agregando grupos que tiendan a capturar los protones que se encuentren libres en el medio, de tal manera de quitar la acidificación, es decir, de alcalinizar. Entonces yo le voy a ir agregando OH, estas son las concentraciones de OH que yo voy agregando, y yo voy a ir midiendo el pH que yo vaya observando. Entonces yo tengo una solución, imagínense ustedes un envase que tiene ácido acético, y a ese envase yo le voy agregando de a gotita OH, 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 OH. Entonces yo le agrego una gotita, mido el pH. Agrego dos gotitas, vuelvo a medir el pH. Y así sucesivamente yo voy, ¿no? El ácido acético es un ácido débil y tiene un pKa, ¿ok? Porque él tiene una propiedad de disociación, ¿no? Y tiene un pKa de 4.76. Muy bien. Al principio, cuando yo estoy agregando poquitas cantidades de OH, se van perdiendo los protones del medio. Por lo tanto, el valor de pH general va subiendo. ¿Por qué? Porque se va alcalinizando. Entonces está haciendo aquí un aumento progresivo. Sin embargo, notan que ese aumento no es tan progresivo cuando llega a esta región azulita que está acá. ¿Qué sucede? En la medida en que yo voy agregando OH y yo me estoy acercando en pH a un valor cercano al pKa del ácido acético, las variaciones que yo puedo observar son más pequeñas. O sea, estas variaciones son mínimas en comparación a lo que yo puedo observar acá y a lo que yo puedo observar acá. Estas variaciones mínimas que están acá es lo que se conoce como efecto buffer. Un efecto buffer o efecto tampón es un efecto mínimo que se observa cuando yo agrego solución OH o mucho hidrógeno o mucho hidroxilo para tratar de variar el pH general. Las variaciones no tienden a observarse de manera apreciable como se observa acá. Esta región en donde las variaciones de pH son mínimas es una región que se conoce como región tamponante. Todos los ácidos débiles la poseen. Y la máxima o el máximo poder de amortiguación se observa cuando el pH es exactamente igual al pKa del ácido débil con el que se está manejando. Entonces aquí es el máximo poder de buffer. Es decir, aquí es donde ocurre la mínima variación de pH. Pero hay una región, que es esta región que está aquí. Pero una vez que pasamos esa región, ya el aumento de pH es progresivo, porque ya salimos de la región tamponante. Ahora,
cómo se va comportando el ácido acético en la medida en que se va agregando OH. ¿Ok? En la medida en que se va agregando grupos hidroxilos al inicio de lo que corresponde a la titulación, todavía hay muchas moléculas ácidas, o sea, moléculas completas de CH3COOH. Entonces, en la medida en que vamos agregando grupos hidroxilo, se va a ir disociando el ácido acético para liberar protones y que esos protones se combinen con el grupo hidroxilo, genere agua al final, y eso no contribuye al valor de pH. Recuerden que lo que contribuye al valor de pH es el protón libre, el protón suelto. Muy bien, pero en esta fase, previo a la región tamponante, predomina la forma ácida, porque todavía hay muchas moléculas ácidas que no se han disociado en su totalidad para combinarse con moléculas de OH. En la medida en que yo agregando OH, estas concentraciones van disminuyendo, y cuando llegamos al punto en donde el pH es igual al pK sub A, en este punto exactamente hay la misma cantidad o concentración de moléculas ácidas con la cantidad de bases conjugadas. Siempre va a existir en este punto, que es la máxima poder de amortiguación, la misma cantidad de moléculas ácidas y moléculas básicas. Ya posterior al punto de amortiguación, ya no hay tantas moléculas ácidas que disociar. Por lo tanto, lo que predominan son las bases conjugadas. Entonces, toda curva de titulación viene así, siempre. Predomina la forma ácida del ácido débil, luego va disminuyendo hasta que en la región tamponante y que llegue precisamente al punto en que el pH es igual al pK sub A, la cantidad de moléculas ácidas es igual a la cantidad de moléculas de base conjugada, y posterior a esto ya lo que queda son las bases conjugadas sueltas. Y conocer que lo que está alrededor del pH igual al pK sub A tiene mínimas variaciones de pH. Muy bien, eso con respecto al ácido acético, que es un ácido débil. Vamos a ver ahora cómo se aplica esto a los aminoácidos, ¿no? En el caso de los aminoácidos, ya es lo mismo, pero doble, porque tenemos dos ácidos débiles. Tenemos el grupo carboxílico y tenemos el grupo amino. Y el grupo carboxílico, entonces esta es la molécula ácida y esta es su base conjugada. El grupo amino, esta es su molécula ácida y esta es su base conjugada. Recuerden lo que les dije. La molécula de base conjugada del ácido carboxílico o el grupo carboxílico posee carga, que es la carga negativa. Y la molécula ácida del grupo amino posee carga positiva. Ahora bien, cuando el valor del pH es menor al valor del pK sub A, tal cual yo les mostré en la curva de titulación, predominan las moléculas ácidas por sobre las moléculas básicas. Cuando el pH es igual al pK sub A, las moléculas ácidas son igual a las moléculas básicas. Y cuando el pH es mayor al pK sub A, predominan las moléculas básicas sobre las moléculas ácidas. Volviendo a este punto, vemos, estos son los valores de pH más chiquititos que el pK sub A, y cuando el pH es menor al pK sub A, predomina esta estructura, que es la ácida. Cuando el pH es igual al pK sub A, predomina esta estructura, que es la misma cantidad, 50 y 50, de ácida y 50% de base. Y cuando el pH está por encima del valor de pK sub A, predomina la forma básica. Aprenderse esa relación o esa regla. Esa curvita que les expliqué ahorita, normalmente en matemática, una curva está asociada a una ecuación. O sea, hay una ecuación que define esa curva. En este caso, la ecuación que define esta curva, de que al inicio hay muchas variaciones, la forma ácida y luego la región tamponante y posteriormente la mayoría de las moléculas que predominen sean básicas, la ecuación que la define es la ecuación de Henderson-Hasselbalch.
Y la ecuación de Henderson-Hasselbalch lo que es una asociación de todos los elementos que están involucrados en esa curva. Y ella lo que hace es que permite muchas cosas. Una de ellas es reflejar desde el punto de vista matemático el efecto visto en la ecuación, en el gráfico. Es decir, el efecto visto de que cuando el pH es igual al pK sub A, por ejemplo, cuando el pH es igual al pK sub A, las cantidades de ácido y de base conjugada son las mismas. En ese caso, si la cantidad, por ejemplo, de estas moléculas son las mismas, este logaritmo sería 0 y el pH sería igual al pK sub A. Realmente es una manera de yo, desde el punto de vista matemático, definir el comportamiento observado en esa curva sigmoidea. Ahí puedo aplicar muchas cosas. Yo puedo calcular el pH a partir de estos elementos, o viceversa, dado el pH y dados este elemento, puedo calcular el pK sub A, o puedo calcular exactamente cómo es el comportamiento de los elementos ácidos y básicos del elemento del ácido débil que yo estoy evaluando. Vamos a los aminoácidos. En el caso de los aminoácidos, ya sabemos que tienen ácidos débiles, ¿no? Poseen el grupo carboxílico y el grupo amino, y que yo les comenté que hay algún momento en que algunos tienen carga y otros no. Dependiendo de si el pH es igual al pK sub A o estamos por encima o por debajo y sumamos o dividimos cargas, puede ser que el aminoácido en general tenga una carga positiva, tenga una carga negativa o no tenga carga. Normalmente el aminoácido está de esta forma, como está aquí en el medio. Que el grupo carboxílico esté negativo, que el grupo amino esté positivo. Positivo con negativo se va, se cancela, y esto ya no tendría carga. Tendría una carga neta 0. Esa carga neta 0 se llama como ion zwitterion, normalmente como se encuentra. Pero si predomina la carga positiva, bueno, tendrá la carga positiva. Si predomina la carga negativa, tendrá la carga negativa. Normalmente el zwitterion tiende a encontrarse en el punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es el punto en donde de la curva de titulación es el punto en donde hay mínimo poder amortiguador. O sea, es un punto en donde está alejado de la zona de amortiguación, está alejado de los valores de pK sub A, y ese es el punto en donde hay máximas variaciones de pH. Un punto en donde el aminoácido no tiene carga y la carga neta es 0. ¿Okay? El punto isoeléctrico, dije carga neta es 0, hay mínimo poder de amortiguador y hay mínima solubilidad del aminoácido, más que todo propiedades físico-químicas del aminoácido. ¿Cómo se tiende a calcular el punto isoeléctrico? Bueno, tan solo es un promedio de los pK sub A que posea el aminoácido. Si el aminoácido es monoamino monocarboxílico, ¿qué es eso? Son aquellos aminoácidos que tan solo poseen el grupo amino y el grupo carboxílico que están arriba en el carbono alfa. Es decir, posee un solo amino y un solo carboxílico. En ese caso de esos aminoácidos, el punto isoeléctrico se calcula, bueno, sumando y dividiendo entre 2 esos valores. Ese es el punto en donde el aminoácido tiene carga 0, mínimo poder amortiguador y mínima solubilidad. Ellos tienden a ionizarse dependiendo, como ya les venía diciendo, dependiendo de la forma ácida o básica de las estructuras. Les hablaré un poquito de cómo ocurre la curva de titulación con un aminoácido monoamino monocarboxílico. Tomaré, por ejemplo, la glicina. ¿Okay? El caso de la glicina es lo mismo que yo apliqué con el ácido acético, pero pegando dos curvas. ¿Por qué dos curvas? Porque hay una zona de amortiguación para el grupo carboxílico y hay una zona de amortiguación para el grupo amino, porque aquí hay dos ácidos débiles juntos. Todos los aminoácidos se van a comportar con por lo menos dos zonas de amortiguación. Para este caso,
para este caso, aquí tenemos que esta zona que está acá, ¿no? Igual es una curvita de titulación, igual como la del ácido acético, pero tenemos que tener en consideración las que va predominando acá, qué especies van predominando. Fíjense acá con esta curva. Yo tengo dos valores de pKa, porque yo tengo dos grupos funcionales que se comportan como ácidos débiles. Sin yo saber acá, con que me lo indiquen, yo sé que este es el del grupo carboxílico porque es un pKa más bajo y yo sé que es un ácido débil más fuerte. Entonces aquí yo tengo el pKa del grupo carboxílico, aquí tengo el pKa del grupo amino. ¿Cómo se comporta la glicina? La glicina se comporta de la siguiente forma. Cuando inicia aquí la titulación, ¿no? Cuando iniciamos acá la titulación, aquí nos conseguimos a un valor de pH que se encuentra muy por debajo de cualquier pKa, tanto el pKa del grupo carboxilo como el pKa del grupo amino. Entonces, las dos formas de los ácidos se encuentran en forma ácida, ¿ok? Es decir, las dos formas de los grupos funcionales, valga la redundancia, obvio, se encuentran en forma ácida, no se encuentran en forma disociada, es lo que predomina. Ok, vemos aquí arriba. ¿Cuál es la forma ácida del grupo carboxílico? COOH, ¿cierto? Muy bien, esa es la forma que predomina acá. ¿Cuál es la forma ácida del grupo amino? En este caso es NH3 positivo, ¿verdad? Ahora, en este punto, acá, predomina este tipo de aminoácido que tiene carga positiva. ¿Ok? Porque en toda la estructura hay una carga neta positiva más 1. Y eso es lo que va predominando aquí. ¿Verdad? Muy bien. En lo que esto va avanzando, creo que aquí no está, no. En lo que esto va avanzando, ¿no? Y llegamos a este valor de pKa, en este punto, aquí nos vamos a conseguir con dos estructuras. ¿Cuáles son las dos estructuras? Resulta que este valor de pH sigue siendo más bajo que el valor del pKa del grupo amino. Por lo tanto, el grupo amino siempre todavía se va a seguir manteniendo de forma ácida. ¿Ok? Entonces, aquí a este punto hay dos estructuras de aminoácidos que se encuentran predominantes. Pero, como es un valor de pH que está muy por debajo de lo que corresponde al pKa del grupo amino, el grupo amino se va a mantener siempre en forma ácida. ¿Cuál es la forma ácida del grupo amino? NH3 positivo, NH3 positivo. Una forma que se va a mantener constante. Ahora, cuando el pH es igual al pKa del grupo carboxílico, predomina la mitad del carboxílico de forma ácida y la mitad del carboxílico de forma básica. Entonces, la mitad del carboxílico se va a mantener así, COOH, y la otra mitad se va a mantener así, COO negativo. ¿Cierto? Entonces, por eso es que decimos que a este punto la estructura va a ser 50% cation, porque 50% va a estar de esta forma. Cation decimos que tiene carga positiva. Y el otro 50% va a estar en forma switterion porque no va a tener carga, porque esta forma y esta forma positiva se va con negativo y no va a tener carga. Va a tener carga neta 0. Luego seguimos avanzando, luego les hablo de esto, ¿ok? Luego nosotros seguimos avanzando a este punto y esto representa el punto isoeléctrico. Vean acá que esta zona es la subida más marcada que existe, donde hay unas variaciones de pH más súbitas. Bueno, aquí esta zona representa el punto isoeléctrico, donde no hay amortiguación de nada, hay mínima solubilidad. Y este puntito que está aquí se calcula como sumando 9.60 con 2.34 y lo divido entre 2.
y le debería salir 5,97. Y en este punto, el aminoácido tiene carga neta 0, completamente 0. Eso es lo que va a predominar ahí. Todos los aminoácidos que se encuentran ahí presentes tendrán carga neta 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este punto, estoy en un valor de pH por encima del pKa del carboxilo, por lo tanto el carboxilo va a estar en forma básica, es decir, CO negativo, pero voy a estar por debajo del pKa del grupo amino. Por lo tanto, el grupo amino va a estar ácido, va a estar como de esta forma. Entonces va a estar positivo con negativo, 0. Seguimos avanzando, nosotros seguimos avanzando. A partir de acá, siempre el grupo carboxílico se va a mantener en forma básica, porque ya estamos por encima de su valor de pKa. Muy bien, entonces cuando nosotros llegamos al punto máximo de amortiguación del grupo amino, van a haber dos formas predominantes. Las dos formas predominantes van a tener ambas grupos carboxílicos, pero como ya les dije que ya estamos rato largo por encima de su pKa, ambas estructuras van a estar en forma básica, es decir, cargadas CO negativo. Y el grupo amino se va a conseguir de dos formas, una forma ácida y una forma básica. Es decir, voy a tener 50% suiterión porque voy a tener esta estructura que no tiene carga y voy a tener 50% anión, es decir, esta estructura que tiene carga neta negativo, porque este negativo no hay con qué cancelarse. Ya cuando paso por encima del valor de pKa, ya yo estoy por encima de esta zona de amortiguación, ya estoy muy por encima de todos los pKa. Por lo tanto, todos los grupos funcionales están en forma básica. Entonces ya aquí estará en 100% anión. Entonces vemos cómo es la curva de titulación. Haciendo un resumen, venimos de 100% catión, baja a 50% catión, 50% suiterión, llega a 100% suiterión, luego 50% anión, 50% suiterión, a 100% anión. Anión, recuerden que es carga neta negativa. De esa forma se comportan la curva de titulación de los aminoácidos, porque hay dos zonas de amortiguación. Para el caso de los monoaminos, monocarboxílicos. ¿Qué pasa con los monoaminos dicarboxílicos? O sea, ¿qué pasa con aquellos que tienen otro carboxílico aquí abajo en la cadena lateral? Como el caso del ácido glutámico. Es el mismo cuento, solo que hay una curva un poquito más extraña. Y en esta curva hay varias zonas de amortiguación. O sea, ya no son dos. Aquí tenemos el pKa1, este es el pKa del alfa carboxilo. Este es el pKa de la cadena lateral, es decir, el que está aquí abajito. Luego viene el pKa2, que es el del grupo amino, que es el que está acá. Igual, solo que la curva obviamente no es tan bonita como la anterior, pero son los mismos efectos. Por ejemplo, al inicio, antes, un pH por debajo de cualquier pKa va a predominar la forma ácida. ¿Ok? Va a ser una forma 100% cargada. ¿Por qué? Fíjense aquí, esta es la forma que predomina. Ácido el grupo amino, ácido ambos carboxílicos. ¿Qué pasa cuando el pH es exactamente igual al pKa del alfa carboxílico? En ese punto predominan dos estructuras. Muy bien. Cuando predominan dos estructuras, la que va variando, la estructura que va variando, el grupo funcional que varía, es el grupo funcional cuyo pKa es igual al pH. Es decir, en este caso, cuando el pH es igual al pKa, la estructura que va a variar es la del alfa carboxílico. Entonces, van a haber dos estructuras aquí, que son estas dos que están aquí arriba, en donde 50% de ese alfa carboxílico va a estar en forma ácida y 50% va a estar en forma básica. Ahora,
como este valor de pH está muy por debajo de los otros van a estar en forma ácida. Por eso se va manteniendo el ácido de la cadena lateral y el ácido del grupo amino. Entonces aquí lo que hacemos es ver qué cargas van predominando. Por ejemplo, aquí sigue siendo positivo, catiónico. En este caso va siendo switterión porque esto se va con esto y va quedando sin carga. Entonces, a este punto predomina 50% catiónico, 50% switterión. Y así sucesivamente nosotros vamos. El único detalle con esto es que hay que considerar la cadena lateral R. Por ejemplo, acá, cuando el pK sub A es igual al... Cuando el pH, perdón, es igual al pK sub A de la cadena lateral R, es la cadena lateral R la que varía en 50 y 50. 50% de forma ácida y 50% de forma básica. Como ya estamos por encima del pK sub A del alfa carboxílico, el alfa carboxílico siempre va a estar en forma básica. Pero como estamos igual por debajo del pK sub A del grupo amino, el grupo amino va a estar en forma ácida. Y aquí lo que hacemos es calcular qué carga va predominando. Positivo saco negativo, carga neta 0, en este caso positivo saco con este negativo y nos va quedando un negativo aquí abajo, por lo tanto es 50% aniónica y 50% con switterión. Y así sucesivamente voy. Ahora, ¿cómo se hace con el punto isoeléctrico? Con el punto isoeléctrico sigue siendo un promedio de 2 valores. Pero en este caso, el promedio de 2 valores se calcula con estos dos. Con los dos carboxílicos. Con el del alfa y con el de la cadena lateral R. Es decir, el punto isoeléctrico se calcula aquí. Se calcula con ellos dos. ¿Ok? Y para el caso de la histidina, que es un diamino monocarboxílico, es el mismo cuento, pero hay un... Estos recuerden que es aminoácidos en donde hay un grupo amino en la cadena lateral. En vez de otro carboxilo, otro grupo amino. Pero es la misma historia. Es decir, considerar cómo se va comportando el grupo amino que está aquí abajo, ¿no? Si va teniendo carga o no. Si se va cargando o no se va cargando, dependiendo de si va siendo igual o no el pH igual al pK sub A. Para este caso, se destaca la histidina por lo siguiente. Igual, tiene 3 grupos funcionales. pK sub 1 es el del alfa carboxilo, pK sub 2 del alfa amino y pK sub R es el que está asociado con la cadena lateral R, por lo tanto es el R amino. Y la histidina es el único de los aminoácidos que posee un grupo funcional en la cadena lateral con un pK sub A cercano al pH fisiológico de la sangre. Por lo tanto, la histidina y las moléculas proteicas que sean ricas en histidina pueden cumplir o pueden contribuir a una función amortiguadora. Es decir, si nosotros tenemos en la sangre, ¿no? En la sangre es necesario tener una solución de amortiguación. Hay soluciones amortiguadoras por naturaleza y especializadas que están orientadas a eso. Sin embargo, hay moléculas que pueden ser ricas en histidina y gracias a la presencia de esa histidina, porque posee esta molécula, este grupo amino en la cadena lateral R, esta puede contribuir a la solución, a la amortiguación del pH sanguíneo. Este es los amortiguadores fisiológicos por naturaleza. El sistema de bicarbonato ácido carbónico. Un sistema de ácido débil que permite mantener el pH sanguíneo, ¿verdad?, invariante en cuanto, o con variaciones muy pequeñas en cuanto a los metabolitos que se vayan generando, ¿no? Ahora, hay moléculas como por ejemplo la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula transportadora. La hemoglobina es rica en histidina. Por lo tanto, la histidina va a cumplir como una función secundaria
de amortiguación al sistema sanguíneo. Pueden hacer ejercicios calculando las cargas con las curvas de titulación en los libros tales como Leninger, por ejemplo, y el Matthews. Hay bastantes ejercicios para calcular las cargas que se puedan predominar en los aminoácidos dependiendo de los distintos pH, si son iguales o no a los valores de pKa. Eso por hoy, ya ahí terminamos con las propiedades físicas y químicas de los aminoácidos, y ya para la clase número 3 hablaremos de ya la polimerización, el péptido, el enlace peptídico y los péptidos no proteicos. Que se encuentren muy bien, hasta luego.